Y muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 36, correspondiente siempre a la prueba testimonial. Estamos analizando los tipos de interrogatorio. Ya evacuamos el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. En atención a lo que nos dice el artículo 209. Ahora nos habíamos quedado en este inciso cuarto, parte final, cuando dice: el juez podrá interrogar para efectos aclaratorios con las limitaciones que el deber de imparcialidad le impone. Bien, desde luego el juez que está presidiendo la vista pública en un momento determinado pudiera generar alguna pregunta, ¿no? Y eso de ninguna manera podría verse como un juez, digamos, con preferencia para alguna de las partes, ¿no? Simple y sencillamente el juez pregunta para aclarar, como dice la ley. El juez podrá interrogar para efectos aclaratorios con las limitaciones que el deber de imparcialidad le impone. Tampoco, cuando dice de esa manera, pues su pregunta debe ser clara, directa y sin ningún ánimo de poner en aprietos al testigo o de ninguna manera de ejercer una presión también sobre el testigo para que éste pueda dar la información. Simple y sencillamente una pregunta aclaratoria. Testigo, ¿me puede decir nuevamente el lugar donde usted se encontraba? O testigo, ¿puede repetir nuevamente las características que estableció del lugar de los hechos o de la persona? O testigo, ¿puede repetir la distancia a la que se encontraba desde su casa hasta el lugar donde estaba su vehículo, etcétera? Es una pregunta nada más aclaratoria, dice la ley, con el deber de que la imparcialidad le impone por mandato de ley. Entonces, en ese sentido, acordémonos que el juez, como garante de la legalidad, y va a ser él quien va a decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, también tiene que conocer, descubrir esa verdad de la que tanto hemos hablado, descubrir el hecho, la verdad histórica que hay sobre la acusación y la defensa que se le plantea al imputado como tal. Entonces, eso en ningún momento es atentatoria contra el debido proceso, de ninguna manera. Ahora dice el siguiente inciso: el juez que preside moderará el examen del testigo y evitará que conteste a preguntas capciosas e impertinentes, procurando que el interrogador no ejerza presiones indebidas ni ofenda la dignidad del declarante. En el interrogatorio directo, por regla general, están prohibidas además las preguntas sugestivas. Sin embargo, quien preside podrá permitir la sugestividad en el interrogatorio directo cuando el testigo sea hostil, cuando se interrogue a la parte contraria, al testigo identificado con esta o a una persona que en virtud de su mayoría de edad, limitada educación o causa semejante tenga dificultades de expresión o que por razón del poder esté reacio a deponer libremente. Esas son, digamos, algunas de las circunstancias donde se permiten la sugestividad. Pero lo que quiero resaltar de esto es que en este inciso ya la ley contempla otros factores. Primero, la dirección que va a tener el juez sobre el desarrollo de la prueba testimonial. Acordémonos que estamos hablando de la prueba como tal, estamos en los testigos. El desarrollo que va a tener, el control que va a tener el juez sobre el desarrollo de la prueba testimonial. Dice: el juez que preside moderará el examen del testigo y evitará que conteste a preguntas capciosas e impertinentes. Moderará el examen del testigo, es decir, el juez, como garante de la legalidad, está pendiente de dos cosas. Una es el tipo de preguntas que le están haciendo los interrogadores y, por otro lado, el tipo de respuesta que está dando el testigo. Sobre eso va a moderar el juez, va a estar atento. Si no, el interrogador no está haciendo una pregunta que no es permitida. Y por el contrario, si el testigo también está siendo reacio a contestar o está dilatando una diligencia judicial, está dilatando esa diligencia, pues, y por tanto no se cumple la finalidad de la prueba testimonial como tal, y esto va a perjudicar al momento de emitir una resolución. Ahora, lo que quiero explicar es sobre el tipo de preguntas que no son permitidas en estos 4 interrogatorios que ya acabo de explicar, salvo las excepciones que la misma ley establece.
Este inciso únicamente habla de preguntas capciosas e impertinentes y de la sugestiva. Sin embargo, también hay otro tipo de preguntas que no son permitidas dentro de los interrogatorios. Pero empecemos, por ejemplo, con las preguntas sugestivas. ¿Cómo podemos entender una pregunta sugestiva? Es aquella mediante la cual con la misma pregunta, se le está dando información al testigo, se le están dando datos o elementos que lleva implícita, diríamos, una respuesta ya en la misma pregunta. Entonces el testigo lo único que hace es confirmar o negar esa situación. Por ejemplo, si yo le digo al testigo, solamente usted y su hermano estaban en la casa el día de los hechos, las opciones que él puede decir es sí o no, o me dice, no, también estaba fulano de tal. Pero el detalle es que la pregunta, así como la acabo de plantear, es sugestiva porque yo le estoy diciendo, solamente usted y su hermano estaban en la casa el día de los hechos. Diferente fuera que yo le preguntara, ¿quiénes estaban en su casa el día de los hechos? Es decir, yo le pregunto para que el testigo me diga quién estaba. Mire, estaba mi hermano, estaba yo y estaba mi vecino. O estaba solo mi hermano y estaba yo. Pero si yo le digo, testigo, el día de los hechos solamente su hermano y usted estaban en la casa. Sí, solo nosotros. Esa es una pregunta sugestiva. No son permitidas las preguntas sugestivas por regla general en los interrogatorios. Ya vamos a ver algunas excepciones, pero en los interrogatorios no son permitidas. En un interrogatorio directo, si, por ejemplo, donde yo como fiscal tengo a mi testigo, yo lo ofrecí, le hago el interrogatorio directo, yo no puedo hacer una pregunta sugestiva. No está permitida la sugestividad ahí, porque si yo lo hago es como que yo le esté dando la información al testigo y el testigo únicamente la está confirmando. Entonces, el elemento de la prueba del que hablamos allá, de los 4 elementos que hablaba el autor Cafareta Nores, dentro de la prueba testimonial, y uno de ellos era el elemento, o sea, el dicho del testigo, la información que conoce, que sabe del hecho, pues no sería una información pura. ¿Por qué? Porque yo como interrogador se lo estoy diciendo. ¿Sí? Diferente es que del testigo salga la información como debe de constar en el acta, ¿no? Que el testigo fue el que expresó la información, no fui yo como interrogador que se la proporcioné. Porque de lo contrario, pues bastaría con que yo pasara dándole información y el testigo solo confirmando o negando. Y al final el testigo nunca me dijo, digamos, nada. Es decir, sus respuestas no tuvieron un conocimiento cierto. Yo no puedo establecer que en realidad conoció del hecho, que estuvo presente, ni que le consta, mucho menos de vistas y oídas. Entonces, esas son las preguntas sugestivas, aquellas que llevan implícita una respuesta. Entonces, usted le está ayudando, le está dando la respuesta al testigo como tal. Entonces eso no puede ser porque la información no vendría del testigo y entonces el testigo no cumpliría su mandato, que es comparecer al tribunal a decir verdad sobre lo que sabe de los hechos. También se habla de que no son permitidas las preguntas capciosas. Una pregunta capciosa es una pregunta que lleva un engaño, una falacia, una mentira, una trampa en medio de la pregunta, y que cuando yo contesto pues me puedo ver comprometido. De pronto, por ejemplo, yo le digo a un testigo en un contrainterrogatorio, por ejemplo, testigo, pero el arma que usted tenía, el arma que tenía el agresor, después usted la guardó en su gaveta y la dejó ahí y la utilizó posteriormente. Por ejemplo, entonces es una pregunta que lleva una trampa implícita. Sí, a lo mejor él con los hechos, conforme a los hechos, pudo haberla tomado y la puso en la gaveta, pero no la utilizó. Entonces, esas son preguntas que llevan un engaño, que tienden a confundir al testigo en un momento determinado, y que puede comprometerse, ¿no? Puede comprometerse sobre algo. Si yo le digo, testigo, pero usted
en base a su experiencia que ha tenido en la cárcel, ¿verdad? Por tantos años por un delito pasado, pues usted me puede confirmar de que esta persona actuó de esa manera. Entonces, esa es una pregunta capciosa también que puede ir generando una trampa o va a generar una trampa para el testigo y que no son permitidas. Por ejemplo, que se le dijera a una persona, esta señora es, o esta jovencita diríamos, es promiscua o es prostituta. Entonces, es una trampa la que lleva en ese caso, ¿no? O sea, casi es lo mismo lo que le está diciendo. Entonces, de una u otra, se ve perjudicado como tal. Entonces, esas preguntas capciosas, usted tomó el arma y le escondió. O usted vio dónde se ubicó, dónde se escondió el imputado, pero no quiso decir nada por temor a que lo fueran a amenazar posteriormente. Esa es una pregunta capciosa. También pues, hay una trampa ahí, ¿no? Sí, puede decir, mire, yo lo vi, pero no quise decir nada. Entonces, hay una trampa porque puede ir también configurándose la comisión de otro delito. O así plantear una pregunta pues directamente sobre algo que comprometa, digamos, usted observó que las cadenas o la droga la tiraron frente a su casa y después cuando usted salió a hacer aseo las levantó y la guardó cerca de su mueble para cuando llegara la policía entregárselas, por ejemplo. Es una pregunta capciosa. Entonces, las preguntas llevan un engaño, una trampa. Tenemos también las preguntas impertinentes. Como su misma palabra lo dice, cuando hablamos de una pregunta impertinente estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el hecho que estamos conociendo en este caso. Usted le pregunta algo, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en la playa, por ejemplo, con su familia? Y eso no tiene nada que ver con el hecho, pues esas preguntas no son permitidas. Por mucho que usted pueda pensar que lleva una estrategia, ¿no?, sobre eso, pero si no está directamente vinculado con el caso, no tendría por qué preguntarse. Y es donde se va a plantear una objeción, que ya lo vamos a ir viendo. También se encuentran aquellas preguntas interpretativas, unas preguntas interpretativas, aquellas donde yo le hago la pregunta al testigo con la intención de que me analice una situación. Por ejemplo, yo le digo, testigo, ¿y usted cree de que si el señor Roberto, por decir algo, el señor Roberto no hubiese ido a esa velocidad, no hubiese cometido el homicidio contra la familia tal, ¿no?, porque le fallaron los frenos? ¿Qué piensa usted de eso? Cuando yo le digo que me interprete, que me diga qué piense, su opinión, entonces ahí esa pregunta se vuelve interpretativa, ¿no? Entonces no es permitida dentro del proceso porque dentro de la interpretación pueden haber muchas razones, muchas circunstancias, y aparte de eso que mi interrogatorio se vuelve narrativo, y no es ese el objetivo, que los interrogatorios se vuelvan narrativos. Es decir, un interrogatorio no puede ser que yo venga y vaya a contar toda una historia, ¿no? Y que, por ejemplo, que yo le pregunte algo a mi testigo y que me empiece a preguntar y pasan 10, 15 minutos y el testigo hablando, ¿no? O que yo le haga una pregunta interpretativa y sobre la base de eso sigan hablando, sigan haciendo un análisis, dando posturas, etc. No es esa la naturaleza de los interrogatorios. Entonces, las preguntas interpretativas tampoco están permitidas dentro de las reglas del interrogatorio. Asimismo, las preguntas argumentativas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo como interrogador, por ejemplo, pongo a confrontar, diríamos, al testigo respecto a lo dicho por otra persona dentro del proceso, ¿sí? Yo digo, testigo, la esposa o el familiar del imputado que acaba de rendir un testimonio expresó aquí claramente de que usted tuvo una enemistad capital con él después de que salió de prisión y que usted por eso ahora está aquí rindiendo un testimonio en contra de él como una venganza. ¿Qué puede decir ante eso? Esa es una pregunta argumentativa, o sea, que argumente sobre algo que se ha planteado.
Esas preguntas tampoco están permitidas porque no se puede generar o establecer a manera de comentarios o de chambres, si usted quiere, un juicio como tal, ¿no? Está respondiendo a señalamientos que pudieron haberse dado de uno u otro testigo o sobre alguna de las partes procesales también, porque puede darse el caso que algún defensor o fiscal pueda generar algún tipo de comentario impropio concerniente a los hechos o a la participación que el imputado ha tenido en los hechos o que algún testigo va a plantear. Entonces, las preguntas compuestas tampoco son válidas, son permitidas dentro de los interrogatorios dentro de la vista pública. Tenemos también las preguntas compuestas. Una pregunta compuesta es una pregunta que lleva, diríamos, la conexión con dos respuestas, digamos, se plantean dos situaciones. Entonces, cuando el testigo contesta en un sentido o en otro, puede verse comprometido o se ve comprometido con las dos situaciones, y a lo mejor la respuesta del testigo va nada más en una vía. Por ejemplo, decir: testigo, solo dígame sí o no. ¿Usted entró a ese restaurante de Pueblo Campero Metrocentro, entró y cenó ese día, sí o no? Si el testigo dice sí, mire, sí, yo entré, bueno, gracias, pero el testigo quería decir sí, mire, sí, yo entré, pero no cené. Entonces es una pregunta compuesta. O sea, usted entró y cenó. O sea, una pregunta que lleva dos circunstancias que se cumplieron en un mismo momento. Esas no son permitidas como tal porque pueden ir comprometiendo al testigo en un momento determinado. Entonces, aquí es donde hay que estar atentos también, tanto las partes procesales, las partes del defensor del fiscal, como el juez. Recordémonos que el juez tiene una función como moderador de los testigos, ¿no? Moderador del interrogatorio de los testigos como tal. Entonces, en ese caso, el juez debe estar atento porque se va a plantear a lo mejor una objeción. Ahora bien, el artículo dice 210 nos habla de las objeciones y el 211 del trámite. Vean qué interesante, dice procedencia. Las partes podrán interponer las objeciones a las preguntas formuladas por la parte contraria durante los interrogatorios a testigos o peritos. Las objeciones deben de ser oportunas y específicas. Si no se objeta oportunamente en la audiencia, se entenderá que se ha renunciado a ejercer a ese derecho. Las partes podrán objetar el comportamiento, conducta o lenguaje no verbalizado. Las preguntas formuladas al testigo en el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio podrán ser objetadas de manera continua. Las respuestas de los testigos deberán ser directas, concretas y pertinentes a las preguntas que se formulen y sobre los aspectos que tengan conocimiento personal, las que podrán ser objetadas por las partes. En sus declaraciones, los testigos no podrán emitir especulaciones. Bien, pero antes de pasar a esto se me olvidaba algo importante también, pero ya lo vamos a dejar puntualizado, que eran las excepciones cuando sí se permite la sugestividad. Y eso lo dice el inciso segundo. Dice: el juez que preside moderará el examen del testigo y evitará que conteste a preguntas capciosas e impertinentes, procurando que el interrogador no ejerza presiones indebidas ni ofenda la dignidad del declarante. ¿Sí? O sea, el respeto mutuo siempre es importante entre el interrogador y el testigo. En el interrogatorio directo, dice, por regla general están prohibidas además las preguntas sugestivas. Sin embargo, quien preside podrá permitir la sugestividad en el interrogatorio directo cuando el testigo sea hostil. Cuando sea el testigo hostil. Bien, ¿cómo se presenta un testigo hostil? Bueno, un testigo que no quiere colaborar, un testigo que, lejos de hablar, de decir la verdad sobre la información, sobre lo que sabe, por ejemplo, puede reírse, puede generar algún tipo de burla, de mofa, o puede mostrarse, digamos, a la defensiva sobre eso. Es un testigo que no colabora con la diligencia. Dice, quien preside podrá permitir la sugestividad en el interrogatorio directo cuando el testigo sea hostil. Alguien puede preguntar, pero en un interrogatorio directo, es decir, yo soy el fiscal y ofrezco a mi testigo.
ofrezco a mi testigo, ¿no? Él podrá comportarse de manera hostil. Si eso puede darse de que sea una hostilidad también. Acordémonos que estamos en una realidad y cualquier cosa puede pasar. El testigo de pronto cambia su parecer o tiene, aunque puede ser consecuencia de la comisión de un delito, totalmente de acuerdo, pero en ese momento hay que solventar el problema de la hostilidad. Entonces aquí se puede permitir una pregunta capciosa, ¿no? Preguntarle también, digamos, con cierta forma de brindarle algún dato, pues para que él conteste sí o no, o qué fue lo que pasó en realidad. Esa sería una estrategia sobre eso. Luego también dice el interrogatorio cuando el testigo sea hostil, cuando se interrogue a la parte contraria, ¿sí? Cuando se interrogue a la parte contraria, es decir, cuando estamos hablando del contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio, fíjense bien, por regla general es sugestivo. El contrainterrogatorio por regla general es sugestivo, por eso dice cuando se contrainterrogue a la parte contraria, porque el contrainterrogatorio por regla general es sugestivo. Usted lo que hace es preguntar de manera sugestiva: testigo, usted expresó en el interrogatorio directo, usted expresó anteriormente que eran las 5 de la tarde cuando únicamente estaba su novia y su madre frente a su casa. ¿Es eso cierto, testigo? Sí, es cierto. Muy bien. Después usted planteó esta y esta circunstancia. ¿Es eso cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Si es cierto, ¿por qué usted afirma que es, etcétera, etcétera? Entonces, pero las preguntas que usted está haciendo son sugestivas porque usted está recordando las respuestas que él dio y en esa vía se las está planteando. Entonces, dice, se permite, dice, sin embargo, quien preside, cuando se interroga a la parte contraria, al testigo identificado con esta también, ¿sí? Cuando habla del testigo identificado con esta, estamos hablando siempre de, ya sea un testigo que yo presenté en un interrogatorio redirecto, por ejemplo, en un interrogatorio redirecto, yo puedo hacer una sugestividad, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es recordando una información que ya fue dada. Entonces aquí hay algo bien importante: la sugestividad se permite sobre la información ya proporcionada por el testigo. Ahí sí, en un redirecto, por ejemplo, en un recontrainterrogatorio, algunas preguntas pueden ser sugestivas. ¿Pero por qué? Porque ya esa información ya fue dada por el testigo, no se la estoy dando yo de primera mano. Entonces repetirla no caería en una sugestividad, aunque yo le esté dando datos, ¿no? Porque esos datos él ya los había dicho. Ahora, el punto es que si él no ha dado una información como tal, y yo, por ejemplo, con tal de rehabilitarlo, ¿verdad?, en un redirecto, vengo y me acuerdo, él no ha dicho esta información, vengo, me acuerdo y empiezo a decirle: mire, usted, pensemos que la escena del delito, pensemos que el día que usted llegó estaba nublado, estaba a punto de llover, estaba haciendo bastante viento, y él no ha dicho eso. Entonces, esa ya es una pregunta sugestiva, y esa no sería permitida. ¿Por qué? Porque esa información no la ha dicho el testigo, sino que yo me acordé que eso hacía falta y yo estoy como tratando de recordarle la historia para luego, aunque le pregunte bien, pero yo metí la sugestividad. Entonces es importante que la contraparte esté atenta a las respuestas de los contrainterrogatorios anteriores para ver si esa información ya fue dada o no ha sido dada y por tanto poder alegar una sugestividad o no como tal. Entonces es importante eso. Dice: el testigo identificado con esto, o una persona que en virtud de su mayor edad, limitada educación o causa semejante, tenga dificultad de expresión. Bueno, estamos aquí frente, digamos, a una persona, dice que por su mayor edad, tal vez tiene un problema de escucha, ya sus oídos no funcionan y entonces hay que estarle diciendo casi enfrente, casi a la par del oído la pregunta para que pueda contestar. Podría darse el caso. Hasta cierto punto ahí puede permitirse una sugestividad, porque de tanto estar preguntando y que no capta la idea, o por su educación, qué sé yo,
Entonces el juez puede permitir esa sugestividad para que él pueda plantear la respuesta que considere pertinente. También dice, o su escasa, limitada educación o una causa semejante tenga dificultad de expresión, ¿bien? O que por razones de pudor esté reacio a deponer libremente. Digamos. Acordémonos que cualquier persona, nadie está exento que en un momento determinado, aparte de sus rasgos de personalidad, pueden converger aspectos, digamos, de creencias religiosas o ideológicas y en un momento determinado pues esté como reacio o esté con pena, con temor de contestar o de expresar libremente las ideas. Podría ser, qué sé yo, una monja o un ministro, una persona, digamos, con otro tipo de características así. Entonces ahí también se permite la sugestividad simplemente por el hecho pues de que la persona pueda tener más confianza al momento de responder. Por ejemplo, pero por supuesto esta sugestividad también debe ser limitada, no va a ser todo el interrogatorio sugestivo como tal, ¿no? Un interrogatorio directo, por ejemplo, o sea, se hace pues, bajo la medida de que la persona vaya como tomando confianza sobre eso. ¿Sí? Entonces, aquí están parte de las excepciones que puedan establecerse para la sugestividad. Ahora dice el 210, habla de las objeciones. Bueno, voy a leer el trámite de las objeciones. Dice, interpuesta la objeción, el juez o tribunal resolverá inmediatamente admitiéndola o rechazándola. Si la admite, el juez en su caso indicará al interrogador que reformule la pregunta. Lo resuelto por el juez admitirá el recurso de revocatoria. Bien, aquí hay dos situaciones bien importantes en el artículo 210 y el artículo 211. El primero el 210 nos habla de los requisitos que deben de cumplir en las objeciones. Para que pueda validarse una objeción hay requisitos que deben de cumplirse. Y vamos a explicar también qué son las objeciones como tal. Así como el tipo de respuestas que deben de tener los testigos ante las preguntas que les hacen los interrogadores. Y también es necesario explicar el trámite que se van a hacer de las objeciones, ¿no? Ya el artículo 211 lo establece claramente, dice interpuesta la objeción, el juez o tribunal resolverá inmediatamente admitiéndola o rechazándola. Si la admite, el juez en su caso indicará al interrogador que reformule su pregunta, lo resuelto por el juez admitirá el recurso de revocatoria. Vean qué interesante. Entonces empecemos por analizar qué puede entenderse por una objeción. ¿Qué es una objeción? Bueno, una objeción es un mecanismo de defensa que la ley establece para ambas partes. No es solo para el defensor, es para ambas partes, el fiscal y el defensor. Un mecanismo de defensa para evitar que pueda ser introducido al proceso una información de manera ilícita. ¿Sí? Para evitar que sea introducido al proceso una información de manera ilícita. Y cuando digo de manera ilícita es porque se obtuvo por una pregunta no permitida, ¿sí? Por una pregunta prohibida. Por eso se obtuvo la información, porque si no hubiese sido de esa manera, no hubiese podido preguntarse, no hubiese podido obtenerse la respuesta que se quiso. Entonces, hubo un mal procedimiento en la pregunta que se formuló y por eso se establece una objeción, es decir, un mecanismo de defensa que las partes procesales pueden utilizar en el desarrollo de los interrogatorios para evitar que la información o el elemento de la prueba dicho por el testigo pueda ser introducido y tomado como válido dentro del proceso. Y esto es importante porque si, por ejemplo, imagínense que podemos llevar un testigo que no conozca mayor cosa del caso, mayor situación,
Y bueno, por una situación, digamos, de astucia de las partes procesales, que supieron decir las cosas y fundamentar en las diferentes etapas, especialmente en la instrucción, el juez admitió ese testigo. Como el juez de instrucción no examina testigos, sino que únicamente se basa en la petición de las partes y su fundamento, para qué pretenden probar, si son útiles, si son pertinentes, lo admite y es el tribunal de sentencia el que lo va a verificar. Pero el testigo a lo mejor no conoce mayor situación del caso, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si estando en la vista pública el interrogador empieza a preguntar de manera sugestiva, de manera interpretativa, y se van dando una serie de situaciones y no hubiesen las objeciones o no se establecen objeciones como tal? Entonces toda esa información es tomada, está dándose por parte del testigo o se está como reafirmando por el testigo y va quedando sentada en acta y pudiera considerarse como válida o se va a considerar como válida dentro del proceso. Tanto es así que el juez tendrá que valorar esa información al momento de deliberar. Más aún si la contraparte no tuvo, digamos, la oportunidad o la forma correcta de desvanecer esas declaraciones, ¿sí? O no llevaba alguna prueba, digamos, testimonial que pudiese contradecir o reafirmar una estrategia de defensa. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos nuevamente con el tema de las objeciones. Pasen buenas noches.